Dios les bendiga. Trajo su Biblia, que la vamos a estudiar, ¿cómo ve? ¿Sí? Entonces, usted la va a tener ahí en sus manos, porque usted debe de mirar con sus propios ojos, ¿sí? Y ponga todo su entendimiento a lo que se va a decir. Los cristianos de hoy leen la Biblia, pero muy pocos la estudian. Eso es diferente. También los mormones la leen. Y los testigos de Jehová. ¿Sí o no? Pero la Biblia dice que debemos escudriñar las Escrituras. Y eso es muy diferente. Entonces, no se puede escudriñar la Escritura en 15 minutos. Yo nunca he podido entender eso, ni lo entenderé. ¿Cómo es posible que haya en las iglesias cristianas sermones de 15 minutos? Si eso dura uno en abrir la Biblia. Lo que pasa es que no hay hambre de Dios, pero cuando hay hambre de Dios, ¿cuánto se tarda usted en comer? Hasta 2 horas. Y comer el alimento espiritual, hay una analogía allí, también, de comer. Pero ¿qué clase de comida comemos? También eso es importante, ¿no? Entonces, pues vamos a estudiar la Biblia. ¿Está listo? Bien. Esta conferencia se llama Comprometidos con la Verdad. El viernes inició y yo di un tema sobre por qué debemos estar comprometidos con la verdad. Hablé de lo que significa compromiso y también hablé de lo que significa la verdad del Evangelio, y que tenemos que estar comprometidos con la verdad de Dios, con Dios mismo y con su palabra. Enseguida, el sábado, ayer hablamos sobre la historia de un hombre que estaba comprometido con Dios, y hablamos de Moisés, que es un ejemplo inspirador de lo que es un hombre comprometido con Dios, y es un ejemplo digno de imitar. Después, en la tercera conferencia, enseñamos sobre el poder de la palabra de Dios. Sí, en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, es el único medio por el cual Dios ha designado salvar a una persona. Entonces, el poder de la palabra de Dios es importante que nosotros entendamos y prediquemos y confiemos en el poder de la palabra de Dios. Anoche hablamos sobre Cristo y las filosofías. ¿Sí? O predicamos el mensaje de Cristo o predicamos filosofías, no hay otra. ¿Sí? Y hoy les quiero hablar, la última conferencia, sobre la importancia precisamente de predicar la palabra de Dios. Ese compromiso que nosotros hemos adquirido desde el momento en que nos convertimos conlleva el compromiso de predicar. ¿Pero predicar qué? La palabra de Dios. Entonces, me voy a enfocar sobre la importancia de predicar la palabra de Dios. Digan todos la palabra de Dios. Vamos a ver. Abra su Biblia en Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Colosenses 1, 24. Ahí vamos a iniciar con este texto. Y dice Pablo así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Mira el 25. De la cual, o sea, de la iglesia, fui hecho ministro, dice Pablo, según la administración de Dios que me fue dada, o la encomienda de Dios que me fue dada para con vosotros. Ponga mucha atención a lo que viene al final del versículo. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Parece que no tiene nada ese versículo, pero no, encierra el meollo del asunto. La frase para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios significa para que yo presente el mensaje de Dios en forma completa.
Fíjese bien, el Evangelio en forma completa. Nada de medias verdades. Hoy hay muchas medias verdades dentro de la iglesia. No, tenemos que predicar la verdad completa. Si hablamos de la salvación, tenemos que presentar todo el asunto que tiene que ver con la salvación. Si hablamos de la justificación, tenemos que presentar la verdad de la justificación. Y para eso no basta un sermón, ni una enseñanza. Hay muchos predicadores que disparan para todos los lados y no le pegan a nada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios debe de enseñarse de una manera sistemática. Es como si, un ejemplo, hoy les predico sobre la santidad y el próximo domingo sobre la segunda venida de Cristo y el siguiente domingo sobre los dones del Espíritu y el siguiente... Nada más, fíjense, nada más hablar de lo que es la salvación. Bien, toda la verdad de la salvación, te llevas, Guillermo, 5 meses cada domingo predicando. Entonces Pablo está diciendo, para que yo anuncie cumplidamente la palabra de Dios de una forma completa. Vamos a ver cómo desde el Antiguo Testamento Dios le da importancia primordial a la predicación de la palabra. Abra su Biblia en Ezequiel capítulo 2. Dios siempre le ha dado importancia primordial a la proclamación de su palabra. Ezequiel capítulo 2, vamos a ver la encomienda que Dios le hace a Ezequiel a ese respecto. Resulta que Dios le está encomendando que vaya y le predique a Israel que se habían apartado de Dios. Ezequiel capítulo 2, versículo 6. Y vamos a ver qué es lo que Dios le dice a un ministro, pero también a sus hijos. ¿Ya lo tiene? Ezequiel 2:6 dice, y tú, hijo de hombre, no les temas. O sea, aquí Dios le está diciendo a Ezequiel, tú no debes de tener temor del hombre. Primer punto, un predicador no debe tenerle temor a nadie. Un cristiano debe tenerle temor al hombre. A Dios es el que hay que temer. Entonces Dios le dice, mira, no les tengas miedo, te van a poner cara de ogro, pero no te asustes, Ezequiel. Se van a enojar cuando les digas la verdad de mi parte, pero no tengas miedo. Dice, ni tengas miedo de sus palabras, significa de sus amenazas. No les tengas miedo de la mirada que te van a echar de león rugiente. No les tengas miedo. No temas a sus amenazas. Dice, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. Fíjate, las zarzas, los espinos y los escorpiones era la gente. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos? Ay. ¿En medio de qué? ¿Cuántas ovejas hay aquí? ¿Habrá algún lobo por ahí? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Se acuerda del cuento de Caperucita Roja? ¿Sí se acuerda de ese cuento? Que iba en el bosque, la abuelita tenía una casa ahí en medio del bosque, entonces llegó, pero el lobo tremendo se vistió de abuelita. ¿Se acuerda? Entonces llega y le dice, ay abuelita, hoy estás muy, muy extraña. ¿Por qué tienes esos oídos tan grandes? Ay, para oírte mejor, le dice. ¿Y por qué tienes esos ojos tan grandotes? Para verte mejor, hija. ¿Y por qué tienes ese hocico tan grande? Para tragarte mejor, le dice. El lobo se conoce por el hocico. Lleva doble sentido lo que dije, por lo que habla. ¿La agarró o no? Bueno, si no, pues yo voy a seguir y bueno, ahí a ver cuándo la agarro. Entonces, mire, dice, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras entre escorpiones,
No tengas miedo de sus palabras. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, ustedes no tengan temor de los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar? Más bien tengan temor de aquel que puede echarte en el infierno, ese es Dios. Dice, no les tengas miedo a sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Fíjate, Dios mismo está diciendo de muchos de su pueblo que eran rebeldes. Si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes son rebeldes a Dios? Nadie le va a levantar la mano. ¿Cuántos son obedientes? Y pues todos levantamos la mano. Pero solo Dios sabe si realmente somos obedientes a Dios, ¿sí o no? Pero Dios aquí dice algo de su pueblo, porque la encomienda es de Ezequiel hacia su pueblo Israel, y les dice, son casa rebelde, no me aman. Dicen que me aman, pero no me aman. Dicen que aman mi palabra, pero no aman mi palabra. Son rebeldes, no me obedecen. Versículo 7. Les hablarás pues mis palabras. Fíjate, el verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios, tiene el mensaje de Dios, no su propio mensaje, no su propia visión, no su propio propósito, no. El cristiano, el hijo, verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, tiene un mensaje que no es de él, es el mensaje de Dios. Entonces le dice, les hablarás pues mis palabras. Ahora pongan atención ahí en el versículo 7. Escuchen o dejen de escuchar, significa obedezcan o no obedezcan, porque son muy rebeldes. En otras palabras, tú ve y darles mi mensaje. No es asunto tuyo, Ezequiel, si ellos creen o no creen. Ese es asunto de ellos. ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Entonces nosotros nada más debemos de predicar la palabra de Dios y el Espíritu Santo hace su trabajo. No tomemos el lugar del Espíritu Santo queriendo convencer a la gente. Nosotros no tenemos ningún poder de persuasión, solo la palabra de Dios. Versículo número 8, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Ahí está otra vez. En otras palabras, el cristiano, el ministro de Dios, debe saber escuchar la voz de Dios. Porque dice, tu hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. A mí me preocupa cuando gente me dice, oiga pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Así como no. Si está en mi alcance, con gusto te la respondo. Es que fíjese que yo no sé cuándo Dios me habla. ¿No sabes cuándo Dios te habla? No sé cuándo Dios me habla. Entonces yo digo, no, pues ha de estar recién convertido. Entonces le digo, oye, ¿cuánto tiempo tienes de convertido? 25 años. Le digo, no, tú no has nacido de nuevo. Así, directo. ¿Cómo es posible que alguien que tiene 25 o 15 años en la iglesia, bueno, mire, 3 años en la iglesia, y todavía no sabe cuando Dios le habla? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si usted es oveja de Dios, usted sabe cuando Dios le habla. Mire, cuando yo estoy en mi casa, que mi esposa me habla o yo le hablo a ella, ¿me traes un vaso de agua? Ella ya conoce mi voz, no necesita verme. No dice, ay, qué ladrón anda allá arriba. No. Si mi mamá o mi hijo me hablan estando yo de espaldas y me hablan, no necesito verlos. Conozco su voz, es distintiva. Yo sé cuando Dios me habla a mí. ¿Tú sabes cuando Dios te habla a ti? Si no, ¿serás salvo? No me ven tampoco así. Ahí está, mira. Oye lo que yo te hablo. O sea,
debemos de saber escuchar la voz de Dios. Y luego dice, no seas rebelde como la casa rebelde. O sea, le dice, ahora, yo te voy a hablar, Ezequiel, te voy a dar unas instrucciones, quiero que hagas, esta es mi voluntad para ti. Obedéceme, no seas rebelde como aquella casa rebelde, o sea, refiriéndose a Israel. Ay, las veces que yo me he resistido a obedecer a Dios, Dios ha tratado conmigo. ¿Les pasa a ustedes lo mismo? Una vez caí enfermo y de gravedad. Entonces yo entiendo en la palabra de Dios que a veces Dios permite ciertas situaciones, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, ¿no? Entonces yo caí enfermo y yo sé que hay varios propósitos por los cuales a veces nos pasan cosas. Y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué estoy enfermo? Si quieres decirme, está bien, yo sé que tú me puedes sanar, pero sé que hay un propósito detrás. ¿Por qué? Y yo le dije, ¿acaso es una prueba para mi fe? Me dijo, no. Y yo le dije, entonces es porque, me dice, porque no me has obedecido. Te tuve que tumbar para que estés ahí no haciendo nada y me puedas escuchar con más claridad. Lo que yo te he dicho que tú no has hecho. Le dije, Señor, pues y ya percibía, ya Dios me había mostrado algunas cosas que yo tenía que hacer, pero no las hice. Entonces Dios trató conmigo. Y cuando yo le digo, entonces, ¿por qué estoy así? Me dice, te estoy disciplinando, me dijo. Porque el Señor al que ama, disciplina. Ahora, si alguien que dice que es hijo de Dios y no es disciplinado por Dios cuando desobedece, es que no es su hijo. Me voy a esperar una hora para que lo medite. Porque él dijo que él a los que ama disciplina. Y si alguno no recibe disciplina, dices, porque es un bastardo, ¿no dice eso en Hebreos? Dios no se mete con los que no son sus hijos, los deja. Esa es la respuesta, escúcheme bien. Para aquellos que se dicen cristianos o ministros o pastores, que son ladrones, mentirosos, adúlteros, y los ve usted ahí, usted sabe, dice, ese hombre es un falso. Y lo ve y no pasa nada y todo como si nada. Y oye, entonces algunos reflexionan mal, equivocadamente, y dicen, entonces lo que él hizo no es tan malo, mira, le va re bien. No, espéreme, no es que le esté yendo bien, es que no es hijo de Dios y no está disciplinado. Así es que si usted es disciplinado por Dios, esté muy contento, porque Dios lo ama y Dios a sus hijos, al que ama, los disciplina. Entonces me dijo, es una disciplina porque no me has obedecido. Y cuando, y fíjese qué cosas, la enfermedad que yo tenía, los doctores no daban. Entonces me dijo, y yo te voy a decir lo que tienes. Y me dijo, tienes amibas en el hígado. O sea, hasta el diagnóstico me dijo el Señor. Entonces cuando me llevan al hospital para hacerme otro examen, no daban. Y entre los médicos estaba un doctor que va a la congregación. Y le dije, oye doctor, ven para acá. Le dije, yo sé lo que tengo. Me dice, ¿cómo? Le digo, ¿hasta doctor saliste o qué? Le digo, no, yo sé lo que tengo. Le digo, mira, tengo amibas en el hígado. Y me mira así. Y le dice el radiólogo, pásale otra vez el escáner. Y el radiólogo se me queda así como diciendo, ¿cómo es posible? Porque no me habían detectado nada. Entonces pasan otra vez el escáner y dice, a ver, otra vez, espérate, regrésalo. Y ahí estaba en la pantalla, y ahí estaba. Y el radiólogo dice, es el primero que se me va. O sea, siempre había acertado en el diagnóstico. Y ya me dieron el tratamiento, me recuperé y empiezo a predicar lo que el Señor me había dicho que enseñara. ¿Y sabe qué me dijeron algunos hermanos? Oye, hermano, enférmate más seguido. Porque esto que nos estás predicando, les digo, sí, pero me dolió la disciplina. ¿A poco no duele la disciplina? ¿Verdad que sí? Entonces mira lo que dice.
oye lo que yo te hablo. O sea, hay que saber escuchar, pero obedecer. No seas rebelde como la casa rebelde. Estoy en el versículo 8. Abre tu boca, dice, y come lo que yo te doy. En otras palabras, el hombre de Dios, la mujer de Dios debe estar alimentado con la palabra de Dios. No con la última filosofía que ha surgido dentro del cristianismo. No. El verdadero cristiano está alimentado de la palabra de Dios. Abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Y qué nos va a dar el Señor? Su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa misma palabra que nos alimenta es precisamente la manera en que nosotros entonces podemos estar ahora capacitados para alimentar a otros. Mire, seguimos leyendo, versículo 9. Y miré, dice, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, un pergamino, vamos, ¿sí? Que aquí simbólicamente es la palabra de Dios. Capítulo 3. Dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, o sea, en el rollo, porque dice, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. O sea, primero Dios lo alimentó para que después él fuera a alimentar a otros. ¿Lo alcanza a percibir así? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a predicarles el evangelio si no nos alimentamos del evangelio? ¿Qué les vamos a dar? Conozco un caso que es tristísimo. De un hermano, yo lo conozco a él me contó. Dice, fíjate, pastor, que pues yo voy a una iglesia, dice, donde pues el pastor pues no estudia la palabra de Dios. Entonces yo le decía, pastor, estudie más. Entonces digo, bueno, voy a hacer un doctorado en teología. Ah, pues qué bueno, dice, pero la iglesia me lo tiene que pagar. Y como él era el administrador, dijo, sí, la iglesia se lo paga, pastor, pero estudie, porque se ve que no estudia, pastor. Sus mensajes son bien lights. Son muy simplones sus mensajes. Ay, me estás ofendiendo. No, pues ok, le vamos a pagar el curso. Entonces empezó a estudiar. Entonces dice, llega conmigo y me dice, oye, fíjate que pues yo tengo que hacer muchas cosas. Allá andaba en la política, allá andaba haciendo un montón de cosas menos en lo que tenía que estar. Entonces le dijo, mira, tú me vas a contestar, como era por internet, le dijo, tú me vas a contestar todo lo de los estudios. ¿Cómo, pastor? Dice, sí, tú hazlo, yo soy el pastor y me vas a obedecer. Y yo le dije, ¿tú qué hiciste? No, pues le obedecí. Entonces yo hice el curso de 2 años. Él nunca estudió, yo fui el que estudié. Y a él le entregaron su certificado de doctor en teología. Y el día que se lo entregaron, llegó a la iglesia, o sea, el siguiente domingo, y dice, hermanos, pues ya tengo mi doctorado en teología, dice, necesito un aumento de sueldo. Dice, yo estaba ahí sentado y lo miré y dije, no puede ser. Pero ahí no terminó, pastor, me dice. Me dijo, mira, de aquí en adelante, tú me vas a hacer los sermones, porque tú fuiste el que estudiaste. Yo le dije, ¿tú te prestaste para eso? Dice, pastor, es que a uno lo presionan y uno piensa que sirviendo al hombre de Dios, sirvo a Dios. Le digo, sí, pero no con esas chuecuras. ¿Y qué pasó? Dice, no, pues yo hacía los bosquejos, los mensajes. Y 10 minutos antes de empezar la reunión, se los daba. Y luego él les daba una leída, los estudiaba y luego se paraba y decía, hermanos, Dios me dio un tremendo mensaje. Fíjate hasta dónde se puede llegar. Es increíble, ¿no? Entonces, bueno, sigamos leyendo allí. Capítulo 3, versículo 2. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. ¿Se acuerda que estudiamos ayer Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz
y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, y aquí está hablando de las entrañas. ¿Lo alcanza a ver? Lo más profundo del ser humano. Alimenta tu vientre con la palabra y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, dice, y fue en mi boca dulce como miel. ¿Ha probado esa dulzura usted? Pero a veces es amarga también. ¿Verdad que sí? Pero en este caso él dice, fue dulce como la miel, versículo 4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos y le vuelve a enfatizar con mis palabras. Ni se te ocurra sacar tu visión que tuviste anoche por comer tantas hamburguesas. Ni se te ocurra sacar tu rollo ese que traes, ¿eh? Saca mi rollo, pero no el tuyo. Les vas a hablar con mis palabras, no con tus palabras. Va a ser mi mensaje, no tu mensaje, Ezequiel. Y vamos a ver qué hizo Ezequiel. Versículo 10. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré. Ahora fíjate, aquí le dice, en tu corazón. ¿Qué dijo Pablo? La palabra de Cristo mora en abundancia. ¿En dónde? En vuestros corazones. O sea que el cristiano tiene que tener la palabra de Dios en su corazón. No hay otra. Dice, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos, espirituales obviamente. Versículo 11. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo. Ni siquiera le dice de mi pueblo porque Dios decía, no, eso no es mi pueblo. Es el tuyo, Ezequiel. Y háblales, dice, y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Fíjate, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Se fijan que el verbo hablar está en pasado? Así ha dicho. Ya dijo, o sea, ya, escúcheme bien. Cualquier mensaje que no esté sustentado en la Biblia, que no esté en la Biblia, no es palabra de Dios, hermanos. Porque Jehová el Señor así ha dicho. Ya está. Nada de que tenga una nueva revelación porque soy apóstol y esas cosas que hoy se usan. Y que agreden la palabra de Dios. No, nada de eso. Entonces, esto nos habla de que el verdadero hombre de Dios, la mujer de Dios, son proclamadores de lo que Dios ha dicho. Y punto. ¿Sí? Crean o no crean. Nosotros debemos de confiar en la obra del Espíritu Santo. Pablo el apóstol estaba comprometido con la verdad. Pero no solo comprometido con la verdad al creerla, sino también estaba comprometido a predicarla con fidelidad. Hechos capítulo 20, versículo 26. Él estaba comprometido, él entendía perfectamente que su compromiso era con toda la verdad, no solo unas partes de la verdad. ¿Sabían ustedes que las sectas tienen algunos rasgos de la verdad bíblica? Nada más. Hechos 20, 26. Fíjese lo que dice Pablo aquí. Por tanto, dice Pablo, está hablándole a los pastores de Éfeso aquí, que él se estaba despidiendo, dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué significa estoy limpio de la sangre de todos? A mí Dios no me va a demandar su sangre de ustedes. ¿Por qué? Porque yo, dice, no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. ¿Cuánto? Todo. Digan todos todo. No solo una parte, todo el consejo de Dios. Entonces, vemos cómo Dios mismo está marcando la importancia de predicar todo el consejo de Dios. Aquellos que no predican todo el consejo de Dios, deshonran a Dios, porque no predican la palabra de Dios de una manera completa, sino en partes. ¿Sí?
Y lo que es peor en muchas ocasiones, adulteran el mensaje. ¿Qué significa adulterar? Le añaden o le quitan. Se dice de la leche que está adulterada cuando le echan agua. Y también está adulterado cuando le quitan propiedades y la hacen light. 2 Corintios 4:1. Miren lo que dice Pablo aquí. A ese respecto, 2 Corintios 4:1. Dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿En qué no desmayamos? Ponga atención, versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Mira nada más. El verdadero cristiano, el verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios, renuncia a lo oculto y vergonzoso. Y allí nos pudiéramos detener mucho. Pero luego añade otra frase más, dice, no andando con astucia. Esto significa en el griego, la palabra astucia significa trucos, significa mañas, significa destreza maligna. Entonces lo que Pablo está diciendo, dice, yo no ando en lo oculto, no ocultismo, sino en lo oculto, o sea, con doblez, con doble cara, hipócritamente, pura fachada, ¿entiende? Dice, oculto y vergonzoso. Es vergonzosísimo lo que ese pastor hace, diciendo que Dios le da esos mensajes cuando el que estudiaba es el otro. Eso es vergonzoso. Y dice Pablo, no, nosotros no andamos así, tampoco andamos haciendo trucos con nadie. Tampoco somos mañosos. Y tampoco usamos destreza maligna y perversa para sacar provecho de ustedes. Así decía Pablo, no, nosotros no. Ahora vea lo que dice, lo que sigue el versículo 2. Ni adulterando la palabra de Dios. Pregunta, ¿se puede adulterar la palabra de Dios, sí o no? Pues ahí está. La palabra aquí, adulterar, viene de un vocablo griego que significa corromper. Significa manejar engañosamente algo. En este caso, la palabra de Dios. Es increíble la manera en que hoy, bueno, siempre ha existido, pero hoy es muy marcado como muchos que predican, entre comillas, el supuesto evangelio y que son supuestos ministros de Dios, adulteran la palabra y la manejan de una manera engañosísima, astuta, con una destreza maligna. Pero eso no es nuevo. Desde el Edén, Satanás torció el verdadero sentido de la palabra. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Eva? Con que Dios dijo que si comes te mueres. Sí, Dios dijo que no te mueres, no es verdad. Miren, escuchen esto. Cuando Satanás logra que tú pongas en la mesa de discusión la palabra de Dios, ya te ganó. Bueno, sí, allí dice, pero ¿qué? ¿Han oído eso? Bueno, sí, sí, no tenemos suficiente sustento bíblico, pero ¿qué? Bueno, es que sí funciona, dicen algunos. O sea que el fin justifica los medios. No seas exagerado, no seas religioso, no seas legalista, te dicen luego. No. No saben ni lo que es el legalismo. ¿Saben qué es el legalismo? Es añadirle a la salvación por gracia, por medio de la fe, añadirle las obras. Eso es el legalismo. Ni siquiera saben la definición de legalismo. Te tachan de legalismo cuando tú los llevas a la verdad completa de la palabra de Dios. Hasta ni eso saben definir algunos. Entonces, fíjate, dice, ni adulterando, manejando engañosamente la palabra de Dios. No, nosotros no. Entonces, los verdaderos cristianos no son mañosos.
ni utilizan la palabra de Dios para sacar provecho de la gente, ni la tuercen. Pablo dijo que Pedro fue el que dijo, dice nuestro hermano Pablo, él ha escrito algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos, o sea, alguien que no está bien entendido, que no estudia pues, y los inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen. Y tú ves ahí en la televisión supuestamente cristiana a ciertos predicadores y dices, no puede ser, ¿qué está diciendo este? Una vez vi uno que estaba diciendo que ¿se acuerdan cuando Jesús convirtió el agua en vino? Que María le dijo, estaban haciendo una recolecta, ¿ves? La televisión enlace, lo digo así claramente. Y estaban, pues ya ven, ahí le sacan a la gente, a todo lo que da, ¿no? Entonces estaba uno allí diciendo de que cuando Jesús convirtió el agua en vino, pues que María fue y le dijo, no tienen vino. Y Jesús le respondía, ¿a mí qué? Y dice, ¿sabe que Dios me reveló a mí por qué María fue con Jesús y le dijo, ¿no tienen vino? Y dice, porque María tenía un negocio de licores. Está en YouTube. ¿Cuántos lo han visto lo que estoy diciendo? ¿Estoy diciendo la verdad, sí o no? O sea, no estoy inventando. Y yo dije, ¿qué? Dije, este loco. Y dice, entonces, ella fue con la esperanza de que Jesús le dijera, no, véndeles tú véndeles. Dice, pero entonces cuando él convirtió el agua en vino, ella perdió la ganancia. Pero no la perdió, sino que la ofrendó. Entonces, dice este malvado, porque es un malvado, dijo lo siguiente, si tú vas a hacer un negocio, no lo hagas. Mejor ese dinero que tienes, envíalo enlace. Yo dije, nomás porque soy cristiano. Dan ganas a veces de hacer otras cosas. De darle una bofetada cuando menos. No lo voy a, dije que dan ganas. Pues no lo voy a hacer, nunca lo he hecho, ni lo haré. Pero no puede ser, hermano. O sea que hasta empresaria de licores salió nuestra amada Virgen María. Por el amor de Dios, esos son unos adúlteros de la palabra de Dios. Da vergüenza escuchar esos tipos ahí. Hermanos, por el amor de Dios, abran los ojos. No se traguen todo lo que oyen y ven. Disciérnanlo a la luz de la palabra de Dios. Allí nos lo está diciendo, nosotros no somos, dice Pablo, esos que adulteran la palabra de Dios, que la corrompen y la manejan mañosamente. Y termina diciendo el versículo, sino por la manifestación de ¿qué? ¿La manifestación de qué? Estoy en 2 Corintios 4:2. De la verdad, o sea, la proclamación de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio. Ahora viene aquí una pregunta. ¿Cuál es la tarea entonces de la Iglesia de Cristo? A ver, otra vez voy a hacer la pregunta. ¿Cuál es la encomienda? ¿Cuál es la tarea de la Iglesia de Cristo? ¿Organizar conciertos? ¿Meterse en la política? ¿Fundar escuelas o universidades? Entonces, ¿por qué hay tantas universidades cristianas? Y tantos conciertos? Y tanto pastor político. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Miren, la razón por la que existe la iglesia, la única razón, es para predicar el Evangelio de Jesús. Después vienen otras, o sea, no tiene nada malo ayudarle a los pobres, ni hacer buenos, no. Pero el propósito nunca ha sido ni será, en primera instancia, ni siquiera fundar un hospital. Y hoy, yo los he oído, hermanos, Dios me dio una visión grande y hasta llora. Y todos pues se conmueven, obviamente, ¿verdad? Le dan a las emociones, pues Entonces dice, es que Dios me dijo que fundemos una universidad. Uy, qué gran visión. ¿Sabía usted que
que la Universidad de Yale, hasta las de Inglaterra, la de Oxford, todas esas fueron fundadas por cristianos, ¿sabía usted? Pero hoy son nidos de producción de ateos. Son los peores enemigos que han salido de esas universidades. ¿Dónde está que era de Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy muchos pastores se desenfocan de su verdadera tarea de predicar el evangelio y se ponen a poner high school, primaria, secundaria, y ahí están con las broncotas allá de los padres de familia, que los muchachos ahí, que escuela cristiana, y también meten drogas, y también meten pornografía, y el pastor se la pasa solucionando las broncas de allá y no predica el evangelio. Y se desgasta todo. Yo he hablado con algunos, una vez uno llegó y me dice, oye, Joey, ¿cuántos niños, nada más niños, hay en tu congregación? Y le dije, ¿por qué? Oh, tú dime, es que tengo algo para ti tremendo. Y le dije, no, pues, no sé, el último, así más o menos, conté, rebasaba los 1000 niños, o sea, estamos hablando de hasta los 10 años. Y me dice, Chuy, estás dejando ir el negocio, me dice. Y yo le dije, ¿estoy dejando de ir qué? Chuy, 1000 niños, me dice. Tienes instalaciones, pon una escuela. Así me dijo, y con un fuego que casi caigo de rodillas y le digo a Dios, perdóname, Señor, por haber dejado ir el negocio de poner una primaria en mi iglesia. Y le dije, ya sé por dónde va. Le dije, mira, ¿sabes una cosa? Esa onda de mercader yo no le entro. A mí Dios no me mandó a fundar ni primaria, ni secundaria, ni universidades. Eso que lo haga el gobierno, para eso pago mis impuestos. ¿Sí o no? Pues te la pierdes, me dice. Yo tengo 300 niños y mira, deja un billete, me dice. Le dije, te quiero ver en 5 años, le dije. Ya pasaron. Pregúntenme cómo está. Es mucho más joven que yo porque estoy joven. Es mucho más joven, unos 10 años más joven que yo. Está a punto de morirse, está bien enfermo, está todo así. Todas las broncas, no puede con ellas. Si de por sí ministrar a las ovejas no es fácil, porque, ¿verdad, ovejas que a veces parecen abejas? No, y ahora meterse en otro rollo que no es nuestro rollo, olvídense, hermanos, no. ¿Qué le dijo a Ezequiel? ¿Qué le dijo a Jeremías? ¿Qué le dijo a todos los hombres y mujeres de Dios? ¿Qué les dijo? Vayan y hagan universidades, escuelas de música. Esto. No, dijo, vayan y prediquen mi mensaje. Yo sé que este mensaje no es muy popular porque pues no les gusta a todos esos, porque se les acaba el negocio. Dicen, no, te exageras, me dicen. ¿Yo? Ayer les expliqué, ¿yo? No es mi mensaje. ¿Cuál es la razón de la iglesia? Ahí está, mira, Mateo 28, 19. ¿Cuál es la razón de existencia de la iglesia? Mateo 28, 19. Vamos a leerlo todos juntos. Me refiero a que me siguen en la lectura. Mateo 28, 19. Aquí está Jesús, después de haber resucitado, etcétera. Y les dice, por tanto, o sea, después que dice, toda autoridad me ha dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced universidades. ¿Así dice? Id y haced conciertos. ¿No? Parece que algunas Biblias dicen eso. Id y haced discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor de Jesús. A todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles la escalera del éxito. Ay, no, perdón. Enseñándoles a sacar el campeón que hay dentro de ellos. Ay, hermanos, qué tristeza me da que las ovejitas llegan a los brevaderos, entiéndase, las iglesias, tienen hambre. Y empiezan a escuchar un montón de palabras motivacionales que no tienen que ver nada con el evangelio. A mí sí me da pesar, ¿a usted no?
Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16:15, usted lo conoce. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué? Vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿De quién es el evangelio? ¿Mío o de él? ¿De quién es el mensaje? ¿De él o nuestro? De él. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel gran apóstol. ¿Así dice? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso está la iglesia, hermanos. Para proclamar las grandezas y las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz. Nuestro mensaje, el tema de nuestra predicación, el centro de nuestra vida debe ser Cristo. Digan todos Cristo. Ese es el tema de todo mensaje. Debe ser Cristo y las demandas de Cristo y lo que Él nos enseñó. Ese debe ser el tema de la predicación de todo aquel que se precie de ser predicador del evangelio. Colosenses 1:27. Dice así, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Fíjense, conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿En qué consiste el misterio entre los gentiles? ¿Saben cuál es el misterio aquí? Ya revelado, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Versículo 28. ¿A quién anunciamos? ¿A quién anunciamos? ¿Cuál era el mensaje de Pablo? Cristo. Mira, lo más maravilloso que un ser humano puede experimentar y vivir es que el mismísimo creador del universo viva dentro de esta hoja que se la lleva el viento, de esta espiga de trigo que la sacude el viento. Es maravilloso, ¿no les parece? Yo pensé que iban a caer todos hacia el suelo, así de, ay Padre. Es que eso es algo maravilloso, que Cristo viva en mí. Anunciamos que Cristo puede vivir en la gente y lo limpia de todos sus pecados. Eso está poderoso. Vamos a hacer una reflexión. Escucha. Si tú asistes a una conferencia sobre el budismo, ¿de quién esperas que se hable? Digo, la pura lógica elemental nos ayuda, ¿no? Por pura lógica, ¿no? Conferencia sobre el budismo. Entonces usted llega y dice, a mí me interesa la filosofía budista. Entonces usted llega y se sienta y espera oír, ¿de quién? De Buda. Si usted asiste a una conferencia sobre el catolicismo milenario, ¿de quién espera usted que se hable? Pues de la Virgen, del Santo Niño de Atocha. Todo gira alrededor de las creencias de ellos, ¿sí o no? Y la Virgen María es corredentor y todas esas cosas, ¿no? Y que tenemos 20,000 intercesores y todo eso. Entonces, usted espera escuchar eso. Eso es obvio, ¿no? Ahora bien, si usted asiste a una conferencia sobre cristianismo, ¿de quién espera usted que se hable? Hasta los niños, tráiganlos a todos y verán que entienden. Cualquiera entiende esa simpleza. Pues de Cristo. ¿De quién espera que se hable
Si se dice que se va a hablar del cristianismo, pues de Cristo, y se entiende que todo el mensaje debe de girar alrededor de un personaje central que se llama Jesucristo. Bueno, si tú asistes a una iglesia cristiana, fíjate bien, lo estoy subrayando, una iglesia cristiana, ¿qué esperas oír? Chistes del perico, del no sé qué. ¿Qué esperas oír? Pláticas motivacionales de que tú lo puedes. Tú puedes, no digas no puedo, porque lo lograrás. ¿Ah? ¿Qué esperas oír si tú asistes a una iglesia cristiana? Eres un campeón. Tú fuiste creado para el éxito. ¿Esperan oír eso? ¿Y por qué es lo que se habla? Pregunta, ¿serán iglesias cristianas? No, como si alguien me invita a una conferencia sobre budismo y yo voy y empiezo a escuchar de que eliminaron a Argentina. Entonces, ¿qué está diciendo este tipo? No, bueno, es que así es él. Y no, pero México fue eliminado injustamente. Y los argentinos pues pagaron los platos rotos. Dios hizo justicia. Oye, pero ¿por qué me invitaste a este lugar? Pues a mí me interesa las pláticas, o sea, la filosofía de Buda. Este ha de ser argentino, está todo dolido. No, es que lo está haciendo para que no te asustes y te vayas y rechaces a Buda. ¿Quién hace eso? Fíjense bien, toda esa gente que adora a otros dioses hablan de su Dios, pero con una vehemencia, con un compromiso. Y nosotros, los cristianos de hoy, lo hemos diluido de tal manera que haga de cuenta que usted hace una limonada en un garrafón así de 20 litros y le pone solamente un limón. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? A nada. Váyase hoy en la tarde, después de comer, llegue a su casa, métase a internet, baje algunas predicaciones ahí. Cualquiera, sí, agárrelas al azar. Al Tin Marín de Don Bingüeto, y empiece a escucharla. Y analice lo que hablan. Háganlo, de verdad. Entonces, si yo asisto a una iglesia cristiana, yo espero oír el mensaje de Cristo y no un discurso político. Que los conservadores y que los no sé qué, hermanos, vamos a votar por el candidato, que no sé qué, vamos a apoyarlo para que haga una ley, para que no sé cuánto, y que tengamos mejor esto. Y hermanos, me van a apoyar ahí en la manifestación, ahí en el Capitolio, y el que no vaya, Dios no lo va a bendecir, porque ese es el hombre que Dios eligió. ¿A mí qué me importa eso? A mí me importa el mensaje de Jesucristo, que trasciende y puede trasladar de las tinieblas a una persona a la luz de Jesucristo. Los discursos políticos déjenlos para el Congreso y para las campañas políticas. Ahora, significa que un cristiano no debe meterse en política, hay que ir a votar y todas esas cosas. Pero que el púlpito, la iglesia, se dedique a hacer lo que tiene que hacer, predicar. ¿Qué hacen los políticos? Pues hablan de sus cosas, ¿no? Imagínate un político que tiene que hacer propuestas de leyes y todo eso, y en fin, hacer gestiones, todo ese asunto. Y de pronto se agarra hablando del Mundial de Fútbol, que está tan de moda ahorita. ¿Estará haciendo su trabajo? Pues no. El cristianismo, hermanos, tiene un personaje central. Se llama... ¿Ves que no es difícil entenderlo? En el cristianismo bíblico dije, absolutamente todo debe girar en torno a Jesús, todo. Él es el centro.
No podemos hablar de cristianismo si hacemos a un lado al personaje central. No podemos decir que estamos practicando y viviendo, predicando cristianismo si hacemos a un lado el mensaje de Jesús. Su obra en la cruz es un mensaje central, medular. Su muerte es un mensaje central, su resurrección también. Su divinidad es un mensaje central. Cristo no es una filosofía. Él es el Dios encarnado, el Hijo de Dios encarnado. Y Él es el personaje central de la Biblia. Y si la Biblia enfatiza a Jesús como el personaje central, ¿qué debemos de predicar? A Cristo y su mensaje. Primera de Corintios 1:22. Dice así, porque los judíos piden señales. Ellos querían ver para creer. Ya hablamos de eso ayer. Y los griegos buscan sabiduría humana. Pero nosotros, decía Pablo, ¿qué hacemos? Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces vemos que el tema central de las Escrituras es Cristo. Si hacemos un análisis, bueno, el tiempo no nos permite, pero desde Génesis hasta Apocalipsis, en cada libro de la Biblia está revelado Cristo. ¿Se acuerda cuando Adán y Eva pecaron, que salieron del huerto y se vistieron con unas hojitas ahí de higuera? ¿Se acuerda? Y se escondían ahí en el huerto y Dios le dijo, ¿qué? ¿Por qué te escondes? No, pues es que tuvimos temor. Entonces dice la Biblia que ellos se taparon con unas hojas de higuera. Entonces Dios les dijo, no, eso habla de las obras puramente humanas por apagar la conciencia y el temor y todo eso. Entonces dice la Biblia que Dios los vistió de túnica, con túnicas ¿de qué? De piel de animales. A ver, ¿qué es eso? Bueno, para fin de que ellos tuvieran una vestimenta de piel de animal, tuvieron que morir 2 animalitos, por lo menos, inocentes. ¿Sí o no? ¿Quién los sacrificó? Dios. ¿Qué estaba diciéndoles allí Dios? ¿Se acuerda del Cordero de la Pascua? ¿A quién tipificaba? ¿Quién tenía que morir en forma inocente? El corderito. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Desde Génesis 3, ahí Dios está diciendo, necesitan un Salvador. Ahí estaba Cristo revelado. Ya ni me diga del tabernáculo. Todo apuntaba hacia Jesús. El candelabro que iluminaba el lugar santo, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El pan que estaba allí dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo apunta hacia Jesús, hermanos. Juan el Bautista estaba tan centrado en ese tremendo hombre de Dios, que cuando Jesús se manifiesta dijo, es necesario que Él crezca y yo mengüe. ¿Se vive eso hoy? No, mientras más aparezco en la televisión, es mejor. Hasta pago por salir en las mejores revistas, Carisma y no sé cuánta cosa. ¿Sabían ustedes que hay predicadores, gente que paga por salir en la portada principal? Y no pagan $1,000, ni 4,000, ni 5,000, ¿eh? Les encanta ser vistos, les encanta ser aplaudidos. Y crecen y le digo, no, mi ministerio, lo que yo he hecho, miren, yo hice el otro, yo viajo por todos lados, yo. Huele mal el yo. Pero Juan el Bautista dijo, es necesario, fíjate esa frase, es necesario que Él crezca
y yo mengue, yo desaparezca. Mientras menos me vea, mejor. Jesús dijo, si el Hijo del Hombre fuere levantado, a todos atraeré hacia mí. Se refería a su muerte en la cruz. ¿Sí? Entonces, nuestro mensaje es siempre mira a la cruz. ¿Entienden? Mira a la cruz. Ahí está, en alto. La cruz. ¿Cómo se sostuvo Moisés, que ya vimos? Como viendo el invisible. Como mirando de lejos, dice ahí en Hebreo, saludándolo. Así de lejos, esperándolo. Ellos tenían revelación del Mesías, nunca recibieron lo prometido. Y se murieron sin haber recibido lo prometido, que era el Mesías. Nosotros ya vino por nosotros, murió por nosotros, hermanos. ¿De quién tenemos que hablar? ¿A quién tenemos que darle gloria? ¿A quién le tenemos que cantar? ¿De quién tenemos que cantar? A mí me ofende cuando un cantante se para aquí, o director de alabanza, y dice, hermanos, les voy a cantar este canto. ¿Cómo que les voy a cantar este canto? Claro, lo que pasa es que trae un montón de CDs y quiere que se los compres a la salida. Por eso les voy a cantar a ustedes. Pero después como que quieren corregir. Para la gloria de Dios, dice. Así están las cosas, hermanos. Tristemente. Entonces vemos que el tema central es Cristo Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo que se haga dentro de una iglesia que se precie de ser cristiana, ¿esta es una iglesia cristiana? Nomás el pastor dijo. A ver otra vez, ¿esta es una iglesia cristiana? Bueno, pues déjenme decirles algo. Cualquier iglesia, esto cualquiera, la mía, cualquier iglesia que se precie de ser cristiana, debe llevar y tener el propósito de predicar el Evangelio y de glorificar a Cristo. Toda su alabanza debe girar en torno a Cristo. Todo lo que se hace en una iglesia tiene que ser para glorificar a Cristo. Porque Él es el tema central. Cualquier otro propósito que no sean estos que acabo de mencionar es traición al que murió en la cruz por la iglesia, por los creyentes. Es traición. Si lo que se hace dentro de una iglesia es para obtener dinero, eso es traicionar a Cristo. Eso mismo hizo Judas. Si lo que se hace en una iglesia es para obtener reconocimiento, si lo que hace un supuesto ministro, cristianos aún, lo hacen para obtener reconocimiento, para sentirse famosos, qué sé yo, eso es traicionar a Cristo. Lo mismo hicieron los de la Torre de Babel. Hagámonos un nombre. ¿Sabe qué en el hebreo significa? Hagámonos famosos. Eso significa. ¿Por qué todos quieren grabar su CD? Y más los directores de alabanza. ¿Por qué? Para la gloria de... No me vengas con esa. Yo no te creo. Para la gloria de Dios. Mejor darle gloria a Dios. Uy, ya me echó por tierra mi ministerio, dice. No, ese no es ministerio, eso es pura vendimia. Mira, en la congregación que pastoreo hay unos cantantes bien tan ungiditos. Pero unos ministros. Yo me siento muy agradecido con Dios por haberme dado ese nivel de músicos. Tienen mucho talento. Mire, a todos ellos, sin excepción, les han ofrecido lanzarlos a la fama. Una vez uno me dijo, oye, dice, mira, yo represento una no sé qué, que quién sabe qué, tú tienes aquí una cantora que la verdad, dice, es un desperdicio, dice, que nada más esté aquí ministrando. Dice, y le tengo un contrato. Le dije, ya sé de quién estás hablando. Le dije, mírala, ya está, ve y ofréceselo. Yo no tuve temor de lo que él le iba a responder. Dice, entonces, ¿estás de acuerdo? Dice, no, mira, la va a bendecir el Señor. No, vas a ver y al rato vas a querer que te promueva a los demás que tienes aquí. No, pues ve y dile. Y va con la hermana esta.
hermana, que no sé qué. Y yo vi cuando le hizo. ¿Saben qué le dijo? No, hermano, te equivocaste. Mi don es para glorificar a Dios, no es para entretener a los hermanos. Y no, los tienes bien aleccionados, me dijo. Le digo, no, sácate por allá. Y luego a Julio Márquez, ubican a Julio Márquez. Bueno, los que entran a la página ahí. Ese es un hombre de Dios. Mis respetos, ¿eh? Y tiene un talento indiscutible. Y un día le llegaron también al final de un evento que hubo allí, y le llegaron. Le dijeron, oye, ¿sabes? Mira, yo tengo contactos, tú tienes unas canciones bien bonitas, tú pudieras ser bien famoso. Y le dice, mira, ya sé por dónde vas. A mí no me interesa la fama, número uno. A mí lo que me interesa es adorar a Dios. Déjame en paz, déjame adorar a Dios. O sea que vino como Satanás, todo esto te doy si postrado me adorares. Le dijo, no quiero nada de eso. Y todos han rechazado. Ahora, todos esos se formaron allí desde bien jovencitos. Y sobre de ellos, la palabra, viviéndola. Y son tremendos ministros de alabanza. Y no solo ministros de alabanza, son predicadores de la palabra de Dios. No es fácil formar a gente así, porque tienen talento. Y llegan estos queriéndolos proyectar, y pues la carne allí sigue, ¿eh? Entonces el asunto es que si lo que se hace dentro de una iglesia que dice que es cristiana es para alcanzar metas personales o sueños, y pues eso lo hizo Judas, eso lo hizo mucha gente que traicionó a Jesús. ¿Se acuerdan de Diótrefes? El propósito de ese líder ahí en una de las cartas de Juan era ser el mandamás de la iglesia. Ese tenía sus propios planes y propósitos. Y Juan escribió en la carta cuando les dice, ese Diótrefes, dice, yo les mando algunos mensajes a los hermanos y no los recibe. Y a los que los reciben los expulsa de la iglesia. Pero cuando vaya con ese Diótrefes, le voy a callar la boca. Porque nomás anda de hablador y nomás anda pisoteando a la iglesia. No, para ser Diótrefes cualquiera. Pero para ser un fiel cristiano y un fiel ministro de Jesucristo, Hechos 5:42, miren lo que hacían los primeros cristianos. Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Escuche bien lo que voy a decir. Los apóstoles nunca predicaron sobre sanidades ni milagros. Hay algunos que estaban durmiendo hasta le despertaron. Lo voy a repetir otra vez, porque sí oyó bien. Ahí va, sí oyó bien. Los apóstoles nunca predicaron ni sanidades ni milagros. Ellos sanaban y hacían milagros, pero su mensaje era Jesucristo. Ahí va otra vez. Los apóstoles, vean la Biblia, estúdienla, y usted se va a dar cuenta, nunca ellos pusieron ni las sanidades ni los milagros por delante. Pero ellos oraron por aquel que pedía limosna en el templo, ¿se acuerdan? O sea, ellos oraban y Dios hacía milagros, pero su mensaje nunca fueron los milagros. Su mensaje fue Jesucristo. Y cuando Jesús los envió a los 12, llegaron todos acelerados y todos bien, todos edificados y todos bien bendecidos. Ay, Señor, señales, hasta los demonios se sujetan en tu nombre, Señor. Y Jesús rápido que les calman los humos. Ay, quietos. Yo imagino al Señor Jesús así tranquilos.
No se regocijen de que los demonios se les sujetan y que los enfermos, ay, que el paralítico caminó y no. Asegúrense y gócense si sus nombres están inscritos en el libro de la vida. O sea, Jesús ubicó todo en su lugar. Cuando yo digo cosas como estas, no faltan los indoctos que dicen, no, es que ese Chuy no cree en milagros. Si supiera, hermano. En nuestra congregación siempre hay milagros, pero nunca los predicamos. Ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje es Jesucristo. Nosotros creemos en milagros. Nosotros tenemos documentados, sanidades de SIDA, de cáncer, con radiografías, estudios. Y usted nunca va a escuchar que los sacamos por delante. ¿Sabe por qué? No, porque ese no es el mensaje de la Biblia. Los judíos piden señales y los otros quieren oír cosas raras, pero nosotros predicamos a Jesucristo, este crucificado. Fíjese usted, si no creo en milagros, si no creemos. Mi esposo y yo nos convertimos casi a la par, éramos novios en ese entonces. 15 días de convertidos, 15 días. ¿Sabe lo que son 15 días? 2 semanas. Y yo invité a mi entonces novia, hoy mi esposa, a comer a mi casa. Y llegó. Entonces en cuanto ella llegó le dije, oye, vamos a orar por un vecino. Yo vivía en un edificio de departamentos. Vamos a orar por el señor que vive en el departamento 25. ¿Qué tiene? Le digo, es que está paralítico. Ya tiene años ahí paralítico. Yo lo sabía. Y me dice, pues vamos. Y ahí vamos. Y toqué. Entonces me miró, salió la esposa, me dice, ¿qué se le ofrece, vecinito? Le dije, es que queremos orar por su esposo. ¿Cómo? Sí, es que Cristo lo puede sanar. O sea, para que vea que sí creemos en milagros, ¿no? Pero le queremos dar un mensaje, porque sabíamos que ya estaba deteriorada su salud y si se muere sin Cristo, se va al infierno. Entonces me dice, no, sí, claro, pasen, me dice. Entramos y estaba postrado el hombre en su cama. Entonces dice, mira, aquí está un vecinito que te quiere decir algo. Entonces me acerqué con él y él me miraba así. Y yo le dije, Cristo Jesús murió por ti. Y le empecé a hablar de Jesús. Y le presentamos el Evangelio. Entonces yo sentí orar verdaderamente por él. Le dije, ¿sabes que Cristo te puede sanar? Y él me dijo, ¿sí? Entonces le digo, pues vamos a orar. Le dije a mi novia, le dije, vente, vamos a imponer las manos. Y que le imponemos las manos, pero se quedó así. Terminamos de orar y se quedó así. Entonces yo le dije, mira, acuérdese que yo tenía 15 días de convertido. Le dije, mire, ahí en la Biblia, y yo la traía aquí, le dije, ahí en la Biblia dice que una vez Jesús oró 2 veces por un ciego. La primera vez que le puso las manos medio que vio. Y después otra vez y ya miro. Y me dice, ¿dónde dice? Y yo empecé, pues por allí dice. Yo me acuerdo que una vez de recién convertido dije, ay, debería de tener monitos o algo la Biblia, puras letritas, luego un libro de este tamaño, se me hacía grandísimo el libro. Entonces le dije, no, pero mire, confíe. Le digo, es que tengo poquito, pero allí dice. Entonces le dije, mire, va a venir el Señor, lo va a tocar por segunda vez. Y usted va a caminar. Y nos salimos. Pero nos salimos. Comimos, mi novia se fue al otro día, hermano. A esa hora. Estaba comiendo y se oye un alboroto en el edificio. Yo dije, se está quemando algo, ¿no? Porque la gente empezó a gritar. Se oían gritos. Entonces yo salí, dice mi mamá, sal, hijo, ve qué está pasando. Entonces yo salgo, me asomo, y era un pasillo. Yo vivía en el último departamento. Y cuando salgo, ¿quién cree usted que venía corriendo por el pasillo? El hombre ese.
gritando y brincando, Cristo me sanó, Cristo me sanó. No, al rato tenía una fila de gente y todos los vecinos. Y oré por ellos y les prediqué a Jesucristo. Yo creo en milagros, hermano. Pero los milagros no son el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es el mensaje hoy? Venga y reciba su milagro. Claro, luego ya después que vienes, pues te lo cobran. ¿A poco es que es gratuito? Y luego no, ni se diga los de la radio. ¿El Señor me está diciendo? Esa típica, el Señor me está diciendo. El Señor me está diciendo que hay una mujer que el Señor la está sanando del callo derecho del pie izquierdo. Llame ahora, ándele. Claro, porque le quiere pedir, se lo quiere cobrar el milagro. Y nunca hablaron de Jesús, ¿entiende? ¿Se acuerdan de aquellos 10 leprosos que Jesús sanó? Regresó uno corriendo. Dijo, Señor. Y dice, oye, ¿qué no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? No sé. Dice, tu fe te ha salvado. De los 10 nada más uno se salvó. ¿Cuántos se sanaron? 10. ¿Cuántos se salvó? 1. Eso pasa en las campañitas, ¿sabes qué hacen? Pura sanidad, el mensaje es la señales, los milagros. Y claro, un montón de gente recibe y suceden cosas. La pregunta es, ¿cuántos son salvos? Porque cuando se termina la campaña, las iglesias siguen con el mismo número de gente. ¿Qué pasó allí? Pero cambien el mensaje, prediquen a Jesús y verán cómo la gente da una respuesta. ¿Saben qué dijo Billy Graham en yo tengo su libro, su biografía que acaba de sacar? Le preguntaron, si tú volvieras a iniciar tu ministerio, ¿qué cosas harías y qué cosas ya no harías? Y él dijo, no, la respuesta la tengo aquí en mi boca, rápido, dijo. Número 1, dice, dejaría de andarme juntando con los políticos. Perdí mucho tiempo por andar con los políticos y no hice la tarea que Dios me encomendó, predicar el Evangelio. Predicaría más el Evangelio, dijo. Se la pasaba en comiditas y aconsejando a 5 presidentes. Ese predicador fue consejero de aquí de los Estados Unidos. Digo, predicaría más y andaría menos, no me metería en política, para nada. Porque tienes que quedar bien con todos. Y empiezas a hacerte muy político. Cuando yo era un predicador. Eso haría, dijo. Y número 2, estaría más tiempo con mi familia. Los apóstoles entonces no predicaban sanidades de milagros. Ellos sanaban y hacían milagros. Su predicación era Cristo. Pero miren, por otro lado, si nos enfocamos solo en 1 o 2 temas de la Biblia y los enfatizamos tanto, entonces nuestro mensaje no tiene a Cristo como tema central, sino que quitamos a Cristo del centro del mensaje y ponemos nuestra doctrina favorita. No sé si me expliqué. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes seguramente han oído a pastores o no sé, predicadores que dicen, nosotros somos una iglesia de guerra espiritual. ¿Han oído eso? O sea que lo único que predican es guerra espiritual. Otros dicen, nosotros somos una iglesia de santidad. Y todo su mensaje es sobre la santidad. Es que somos una iglesia de santidad. Y no hablan de otra cosa más que de santidad. Bueno, pongan atención a lo que voy a decir. Una verdad bíblica que nos aparta de las demás verdades bíblicas nos va a llevar a un error. Porque Cristo es el centro. Es como un girasol. ¿Ubica un girasol? Está el centro del girasol, de esa flor tan bonita. Y están los pétalos adheridos al centro. ¿Sí? Y ilustrándolo, cada pétalo es una enseñanza bíblica, dones del Espíritu Santo, la segunda venida de Jesús, etcétera, las doctrinas, ¿sí? Pero
pero entre todas están ligadas ¿a quién? Al centro. Entonces nuestro mensaje tiene a Cristo como tema central.